Punto y coma. El Foro de Honduras le da la respetuosa bienvenida a la teleaudiencia en toda Honduras, pero también al departamento número 19, que son los compatriotas que se han ido fuera de la patria del Empira, de Morazán y de nuestro laureado escritor nacional, Julio Escoto. Saludos, amigas y amigos. La emisión de hoy tiene que ver con las libertades, con el humanismo, pero también queremos hoy analizar los lineamientos del Estado de Honduras para tomar hechos represivos contra aquellos mensajeros, los hombres, las mujeres que luchan por las libertades y sobre todo por la pulcritud de nuestra patria. En nombre de la presidencia ejecutiva de Maya Televisión, licenciado Mario Flores Ponce, de todo el personal de esta compañía de televisión, les presentamos nuestras muestras de gratitud, el agradecimiento por acompañarnos cada domingo y también seguir nuestras repeticiones de la televisora y de nuestras radios asociadas, como lo es la poderosa y libertaria Radio 1, en sus plataformas digitales en Santa Bárbara, Estéreo Trinidad, igual pues en San Pedro Sula, esta emisora de gran influencia, de gran carisma y sobre todo la experiencia de más de 60 años. Nos referimos a Radio El Mundo, la grande. Bueno, pues ya tenemos a nuestros invitados, la la excomisionada de policía María Luisa Borjas, también diputada al Congreso Nacional. Y por supuesto, también ya nos está acompañando un ciudadano que es un profesional del derecho, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, exactamente en la capital Tegucigalpa, defensor de los derechos humanos, analista sociopolítico para los medios de comunicación a nivel nacional y las grandes cadenas internacionales. A la vez, es aspirante presidencial. Le doy la bienvenida al licenciado Wilfredo Méndez, que está protagonizando esta comparecencia desde la capital Tegucigalpa. Nosotros nos encontramos en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, en los estudios de prensa de Maya Televisión. Bienvenido, abogado Méndez, a Punto y Coma, el Foro de Honduras. Muy buenas noches, licenciado Arnulfo. Para mí siempre es un honor comparecer en Maya Televisión porque, bueno, además que tenemos una muy buena impresión de don Mario Flores Ponce. Es decir, nosotros siempre hemos seguido al canal porque me parece, licenciado Arnulfo, que el canal ha tenido un enfoque muy objetivo, y eso me agrada muchísimo, ¿verdad? E incluso la integración de los equipos que ustedes tienen de prensa, ¿verdad? Son tan variados, hay planteamientos, enfoques distintos. Esa variedad no es tan fácil, licenciado Arnulfo, encontrarla, ¿verdad? Cuando se respeta la libertad de expresión de los propios periodistas que integran la televisora. Así es que mi admiración a la televisora, a Punto y Coma también, que lo sigo, ¿verdad? En razón también de los invitados y los temas. Así es que muy honrado de estar esta noche con usted y sobre todo en los temas que usted va a abordar, que tienen que ver, como muy bien lo ha hecho en la introducción, con las libertades. Yo como defensor de derechos humanos, pues ya se imaginará usted toda la trayectoria de vida en la defensa de las libertades en sus distintas manifestaciones, no solo la libertad de expresión. Imagínense que en una ocasión libramos una gran batalla y hermosa batalla, le diría yo, por las libertades religiosas, cuando el Foro Intereclesiástico, por ejemplo, interpuso una acción de inconstitucionalidad con aquella ley de iglesias evangélicas que pretendía instaurar una iglesia única en contubernio con el Estado. Y no digamos lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con el periodismo en el país. Y en este momento que vamos a abordar las libertades en razón de aquellos hombres y mujeres que luchan día a día por tener una patria justa. En febrero del año 2019, María Luisa Borjas fue condenada en primera instancia a la pena de 2 años y 8 meses de reclusión
y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Esta situación se deriva de el caso que le ha dado la vuelta al mundo, el asesinato de la defensora de los recursos naturales, la premio mundial de ecología, Berta Cáceres. Hoy tenemos la circunstancia que hay un periodista que murió porque el Estado de Honduras, a través de uno de los poderes, el de justicia, se empecinó en que tenía que ir preso. Se trata del periodista David Romero Elmer. Prácticamente toda una odisea que terminó en una tragedia. Esta situación se trata de David y de Goliat. En este caso, David sería la comisionada y diputada María Luisa Borjas y Goliat sería el banquero, el señor Atala, que fue que la querelló y con todo el peso del capital y de la influencia política y social que ellos mantienen, han arrasado y han aplastado a la mensajera. La temática la denominamos justicia o venganza gubernamental, la cadena contra la comisionada María Luisa Borjas. Su análisis de coyuntura a esta situación, abogado Wilfredo Méndez, desde la Defensoría de los Derechos Humanos y por supuesto desde el liderazgo político que usted asume, sin dejar por fuera los conocimientos académicos, profesionales en la práctica de lo que se llama la jurisprudencia. Muy bien, licenciado. Hay un elemento muy importante que es constante en estos dos casos, es el desafío al poder. Usted muy bien lo marcaba. ¿Es el poder económico el que dicta la sentencia en el país? ¿Son los grupos criminales los que manejan los hilos del poder en el país para manipular a jueces, a fiscales? Esas preguntas la población sabe muy bien las respuestas. En Honduras se ha elaborado la ley para castigar al pobre. Las cárceles están llenas de pobres. No están los ricos que construyeron sus riquezas de forma mala vida. Nosotros estamos muy de acuerdo, acompañamos a aquellos buenos empresarios y fomentamos la empresa privada construida con esfuerzo, con dedicación de las familias que han entregado su vida para poder generar riqueza en este país. Y nos preocupamos muchísimo también por estas familias que han luchado tanto en el país y que de pronto tienen que encontrarse con una competencia desigual y tienen que enfrentar también el crimen y la corrupción. Nosotros hemos dicho, necesitamos empresarios forjados en razón de principios y valores alrededor de la construcción de riqueza en forma tal que construya patria, que construya pueblos. Pero vámonos al otro lado, al lado negativo de esta parte de la historia. El periodista David Romero, como muy bien usted lo decía, y la Corte Interamericana, cuando logra, la Comisión Interamericana dicta las medidas cautelares de protección en favor del periodista David Romero. Usted recordará, licenciado, que yo como abogado impulsamos estas acciones ante el sistema interamericano y expusimos el nivel de riesgo que el periodista David Romero corría, con una sentencia completamente desproporcionada. 10 años con meses, días, horas, segundos que dictó la Corte Suprema de Justicia, ensañándose completamente con el hombre, no por la denuncia que le hicieron, sino ensañándose con el hombre que movía masas en razón del pensamiento crítico alrededor, no solo de la crítica, sino de señalar a través de la verdad del micrófono de un periodismo auténtico, señalando los grupos de poder más altos de este país, grupos económicos, grupos políticos y grupos criminales, con nombre y apellido, al más alto nivel. No se iba por las ramas ni a los mandos intermedios, se iba al verdadero autor mediato, que se le llama el autor material, que le llaman algunos. El autor intelectual, perdón. En ese sentido, entonces, ese periodismo que pretendía la defensa de los intereses nacionales, del interés público, ese periodismo fue el que fue perseguido en la persona de David Romero. Y uno no se imaginó nunca que iban a cerrar TV Globo, y la cerraron. Uno no se imaginó nunca que iban a meter a la cárcel a David Romero para callar su voz,
y lo metieron. Y nosotros, por más que insistimos durante más de un año, año y medio, dos, no, más de como 2 años, en que David corría peligro, y nosotros empezamos a denunciar cómo se iba a hacer el proceso de ejecución, lo mataron para callarlo. ¿Por qué? Porque ya venía la entrada del nuevo Código Penal y que le iba a favorecer. Esa es una de las características de esta persona luchando contra el poder público. María Luisa Borjas. Y hay un elemento también aquí, licenciado. Imagínense que ambos pertenecen, o bueno, pertenecía David, fundante del movimiento Alianza Honduras Libre que nosotros dirigimos, perteneciente a nuestro equipo de trabajo. María Luisa Borjas integra nuestro equipo nacional político de la Alianza Honduras Libre. Y ahora sucede que María Luisa Borjas se le ratifica una sentencia de más de 2 años, bueno, son 30 meses, 2 años, 8 meses de una sentencia. Y además se le ratifica la inhabilitación especial y la interdicción civil. La pregunta, licenciado, acá es, ¿por qué se ratifica una sentencia cuando el Código Penal viejo ya no está en vigencia, pues? Y el nuevo código, ¿por qué no se le aplicaron las nuevas figuras del Código Penal actual que sencillamente favorecen a la licenciada, a la licenciada María Luisa Borjas, comisionada general de policía en condición de retiro, una mujer valiente, extraordinaria, que en su condición de comisionada desarrolló acciones de investigación contra policías corruptos del más alto nivel y que esa honradez, esa capacidad extraordinaria le valió el hecho de que la marginaran? Pero licenciado, entonces la pregunta es, ella vuelve en el fenómeno, regresemos al fenómeno que le decía, ella vuelve al foco de la mirada pública contra los grandes poderes de este país. Y la justicia es incapaz de buscar justicia, sino que busca al mensajero, busca al protestante que quiere justicia y busca al que denuncia en razón de justicia y no le importa la justicia, sino que se enfoca en perjudicar, que se enfoca en acallar a las personas que hacen este tipo de denuncia. Esa es la situación que tenemos en este momento, licenciado, de lo cual yo creo que María Luisa Borjas, ya lo explicará en su momento, tiene todavía salidas judiciales para esta situación que no hay duda que a todas luces lo que ha querido y lo que quiere es perjudicar su carrera política, perjudicarla personalmente, pero eso en razón de que defiende los intereses nacionales. El análisis lo estamos haciendo hacia una personalidad, la primera mujer de este país graduada en la Escuela de Carabineros de Chile, una mujer originaria de las huestes combativas de la costa norte de San Pedro Sula, egresada de un colegio religioso como el María Auxiliadora, con una carta impecable e intachable en la policía, descubridora de uno de los cárteles de la criminalidad en el narcotráfico y que compite con los 2 otros cárteles de la droga, toda poderosa, no solamente de Honduras ni de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica, competir con los cárteles de Colombia. Y enseguida, una legisladora que ha hecho el protagonismo, como tiene que hacerlo una madre o un padre de la patria desde el Nacional en verdadera oposición. Y por eso el planteamiento es de justicia o venganza desde el Estado, exactamente del gobierno, contra esta señora a través de una querella que no se necesita ser brujo, ni mago, ni adivino, ni pajarraco agorero para saber en qué iba a terminar, como también pudimos, tanto el CIPRODE, que usted ha representado, como nosotros, a este lado de la moneda, explicar de lo que le iba a pasar a David Romero, sacarlo, como dicen en el pueblo, en 4 tablas. Usted hace un señalamiento que para mí es muy importante, licenciado, porque cuando hablamos de la ética, cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de su recorrido, cuando hablamos de su valentía, cuando hablamos de su carta de presentación, es fundamental y es muy importante para un país como el nuestro, licenciado Arnulfo, por una razón. Lo que usted ha caracterizado, yo imagino que en este momento lo están viendo miles de jovencitos, miles de jovencitas. Esas son las figuras emblemáticas que nosotros debemos de tomar, que sean ejemplo de vida. El ejemplo de vida deben ser aquellos hombres y aquellas mujeres que luchan con estoicismo,
que luchan con determinación contra un sistema, con una situación de cosas establecidas y que a pesar del caro consecuencia para ella y para su familia, sigue adelante. Eso es muy importante como ejemplo. Y a mí me parece que lo que usted ha hecho en este momento es extraordinario porque debemos darle ejemplo a nuestras juventudes, de los hombres y mujeres que luchan día a día por su país, que hay gente honrada en este país, que hay gente capaz de poder hacer miles de cosas en razón de la lucha en favor de los demás. Eso es muy importante. Pero usted hablaba justicia o venganza. Como abogado le puedo decir, y además con el hecho de haber trabajado en varias reformas judiciales, en varias reformas al sistema legislativo nacional y haber participado en reestructuración de instituciones estatales, que todos estos procesos nunca se ha permitido que puedan tener un desarrollo adecuado y pertinente, porque no es el interés de quienes han gobernado el país en los últimos años de que la justicia prevalezca. Ellos han querido y quieren seguir manteniendo, como lo han hecho hasta este momento, un sistema de justicia amarrado de pies y manos, un sistema de justicia que diga lo que ellos le dictan al oído, un sistema de justicia que favorezca la impunidad. Por eso hemos dicho nosotros clara y fehacientemente, vamos a buscar un sistema de justicia depurado, vamos a buscar hombres y mujeres extraordinarias en las líneas y en el pensamiento y en el accionar del derecho, porque una vez que tengamos un verdadero sistema de justicia, vamos a poder de verdad tener un proceso de desarrollo hacia adelante. Y en ese sentido creemos que los equipos de trabajo, licenciado Arnulfo, deben de conformarse por hombres y mujeres extraordinarios. Por eso es que nosotros tenemos en el equipo a María Luisa. Por eso es que el general Ramón Savillón, que usted sabe muy bien, un hombre extraordinario también de la Policía Nacional, ha dicho, queremos apoyar, Wilfredo, esa propuesta política suya, porque creemos nosotros que debemos de poner nuestro mejor talento a disposición de equipos extraordinarios en el país. Por eso me parece a mí que esa pregunta que usted ha hecho, justicia o venganza, es la venganza de aquellos que están en contra de la democracia y de la justicia. Es la venganza de aquellos que una mujer se atrevió a decir, señores y señores, busquemos justicia en favor de Berta Cáceres, porque los hilos que llevaron a la muerte a Berta son personas con alto poder económico y político en este país. Es completamente seguro que si alguien de los que integran el equipo o los cuadros de ellos hubiera leído ese documento donde aparece mencionado el banquero, el empresario, la primera instancia y los recursos de alzada en la corte, seguramente los hubieran acomodado y cepillado y no pasa absolutamente nada, los declaran inocentes y viene el sobreseimiento definitivo y cada quien para su casa. Pero en esta ocasión vamos a encontrar código contra código. Y dos, lo retrospectivo, figuras que no deberían de ser punibles, las injurias y las calumnias. En este caso, para esta señora que hoy se ve completamente aplastada o acorralada a través de este fallo, porque usted como profesional del derecho y muchos abogados que están siguiendo esta transmisión tienen que entender que no solamente se trata de los 2 años con los meses, sino que hay aquí la figura de las penas accesorias y la inhabilitación especial, la interdicción civil. Quitarle la investidura de diputada es debilitar a un equipo como podría hacerse en una cancha de deportes, en este caso del fútbol. Si sacamos a una pieza tan importante como Cristiano Ronaldo o como Messi en cualquiera de los dos equipos de esas grandes ligas, es completamente ir a la debilitación, a la pérdida. Licenciado, usted ha dicho muy bien que la intención es política también, quieren inhabilitarla políticamente, lo cual me parece que se encuentran en una situación jurídica complicada porque el equipo de abogados de la compañera María Luisa Borjas va a interponer las acciones necesarias en cuanto a la revisión o a en esa ratificación de sentencia que se hizo recientemente,
¿Qué es lo que va a suceder acá? Porque el nuevo código ya no establece otro tipo de acciones. Primero baja las penas sustancialmente y luego ya las figuras de de la inhabilitación especial ya no aparecen en el nuevo código en razón de este tipo de acciones legales que se emprendieron en contra de la comisionada María Luisa Borja. Y otro elemento muy importante en todo esto es que sencillamente en el caminar de María Luisa para este establecimiento de acciones judiciales, pues ella también ha señalado que hay acciones de corte político detrás de todo esto, de distintos sectores. ¿Qué significa esto? Que más allá del perjuicio judicial que le quieren hacer, es la posibilidad del perjuicio político en razón de una mujer con este nivel de valentía. Yo creo entonces en este sentido, licenciado, que la posibilidad de la licenciada María Luisa Borjas, de la comisionada María Luisa Borjas, también diputada, para poder salir librada de este asunto es bastante probable. Sin embargo, no quiero dejar de pensar lo que ella ha reiterado en varias ocasiones. ¿Quiénes están detrás de esta acción para perjudicarla políticamente? ¿Por qué quieren hacerlo? Sin embargo, nuestros equipos también, equipos nacionales, políticos y de campaña, dicen claramente que no es posible que la comisionada en condición de retiro y actual diputada pueda tener el resultado que estos quieren de dejarla, de marginarla y de anularla en el campo político. Yo creo que no lo van a lograr por el tipo de personalidades que tiene alrededor de ella y por el clamor popular. Y usted muy bien lo decía al inicio, hay cuestiones que si presionamos lo suficiente se pueden evitar, licenciado. Yo creo que no presionamos lo suficiente para la liberación de David Romero, ¿verdad? Nosotros hicimos las acciones judiciales en el sistema interamericano, en el sistema judicial hondureño, pero faltó, creo, acciones de movilización, faltó acciones de verdadera fuerza de la población hondureña. Siento que se ha dado una especie como de concelebración en esta ratificación, la resolución de la instancia de alzada, porque se trata de una mujer policía que también tiene ese bloque en contra, pero como el país, usted registra el diccionario universal enciclopédico, Wikipedia, habla de Honduras un narcoestado y precisamente es el cuestionamiento, es el señalamiento de fracaso total hasta con la pandemia del coronavirus que definitivamente no hemos podido ver una aquí en Honduras. Incluso he registrado las investigaciones de toda Latinoamérica y en Centroamérica, El Salvador y Costa Rica en la punta y nosotros completamente abajo por un tan solo vocablo, corrupción. En efecto, hace varios años, algunos estudiosos llamaron que Honduras estaba ya en una condición de retraso tal que podía considerarse un estado fallido. Otros le llamaron estado degradado, que es 2 peldaños para llegar a estado fallido. Cuando un estado es incapaz de poder enfrentar los retos elementales para el cuidado de su población, puede considerarse un estado fallido. Pero además el agravante del elemento que usted menciona, un narcoestado, es decir, un territorio nacional ocupado para el tránsito de drogas en el país, para la producción de drogas en el país, para la sofisticación de las drogas en el país, donde su población tiene una importancia inferior o incluso nula, donde todo el sistema de Estado se pone a disposición de estos carteles, donde además estos grupos no se conforman con el dinero que ganan del narcotráfico, sino que también hacen un desfalco profundo al gobierno, al Estado de Honduras. Y ahí la población entonces se encuentra en una situación altamente grave. No solo un gobierno altamente ineficiente, sino un gobierno completamente corrupto. Esa circunstancia, licenciado Arnulfo, estamos enfrentando ahora, pero además la vamos a seguir enfrentando cuando esta narcodictadura salga. Porque ¿qué va a suceder cuando Juan Orlando se vaya de casa presidencial? Que va a dejar a sus amigos en el Ministerio Público, que deje empotrados en la Corte Suprema
gente que va a proteger sus intereses, que dejen en el Congreso Nacional diputados todavía que favorecen su acción de impunidad, que dejan los entes contralores gente que le está limpiando cualquier tipo de evidencia que lo implique. Tenemos que enfrentar, incluso después de las elecciones primarias, con el nuevo gobierno que tengamos, tenemos que enfrentar el proceso de reestructuración del Estado, de adesentamiento del Estado profundamente, para que hombres y mujeres de la catadura de María Luisa Borjas, lejos de ser enviados a la cárcel, sean exaltados y sean puestos en la administración pública donde de verdad competen. Imagínese usted una mujer como María Luisa Borjas de ministra de Seguridad. Estamos hablando de una mujer extraordinaria que de verdad haría que el uniforme policial, cada uno que lo porte con orgullo, y que además cada uno de ellos actúe de verdad en razón de proteger y de servir a su población. Punto y coma, el Foro de Honduras ha tenido en este primer mosaico al abogado, defensor de los derechos humanos, analista sociopolítico y aspirante presidencial, Wilfredo Méndez, analizando la temática justicia o venganza estatal, la cadena contra la comisionada María Luisa Borjas. Cuánto agradecemos a ustedes estar atentos, el acompañamiento. Nos referimos a la teleaudiencia a nivel nacional e internacional, los que están con Maya Televisión, con Radio 1, con Radio El Mundo, con Estéreo Trinidad, con las redes sociales, con nuestro canal privado de YouTube. Cuánto también apreciamos su comparecencia, licenciado Méndez, y entender que aquí la venganza se da en todos los niveles, y creo que hasta usted en cierto momento lo quieren ajusticiar, como quien dice, aquellos que no pueden tirar la primera piedra. De acuerdo, licenciado Arnulfo, con esa apreciación que usted dice, yo le he mencionado claramente que yo soy un defensor de derechos humanos, respetuoso de la dignidad de las personas, que busca ahora más que nunca la verdad para hacer justicia. Todas esas personas, usando mentiras, usando estrategias bajas, no pueden triunfar ante la verdad y ante la integridad y persistencia de hombres y mujeres que hemos hecho nuestra vida en razón de la dignidad en las más altas esferas. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros avanzamos, cuando nosotros tenemos fe y ponemos nuestra esperanza de que podemos hacer cosas extraordinarias en razón y en bienestar de nuestro país, vamos a seguir adelante y no nos van a detener en este camino de justicia. Estoy muy honrado, estoy muy agradecido con usted, licenciado Arnulfo, por este bonito programa, y bueno, un saludo a toda su audiencia, un abrazo a todo el equipo de Maya Televisión. Punto y coma, el Foro de Honduras, solamente una mensajería desde el máster de nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa, Maya Televisión, al igual que de las estaciones que están retransmitiendo. Y viene la diputada y ex comisionada de policía, María Luisa Borjas. Gracias, abogado Wilfredo Méndez. A ustedes muchas gracias, buenas noches, que descansen. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Pedro y al igual que tú cuando realizo mis pagos, quiero tener claro lo que estoy pagando. Es importante comprender la factura de energía eléctrica. Ten en cuenta que el valor total a pagar en la factura se basa en dos elementos fundamentales: la cantidad de energía que consumiste y la tarifa de energía definida por la CRE trimestralmente. Recuerda, lo que pagas en la factura depende del buen uso que le das a la energía eléctrica. El control del consumo de energía está en tus manos. Hoy hay más camas para los enfermos, más cuidados, más medicamentos, más mascarillas, más personal de salud, más abastecimiento, más héroes, más compromiso, más solidaridad. Pero nos falta más responsabilidad, más respeto por los demás, más unidad. Hoy la patria nos necesita más que nunca, por tu salud, la de tu familia, la de Honduras. Respetemos la cuarentena. Si nos cuidamos,
Juntos avanzamos. Punto y coma, el Foro de Honduras. Continuamos con esta transmisión que es una producción generada en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Pocos foros, pocas comparecencias, los grandes proyectos de radiodifusión se hacen en la costa norte de Honduras. Casi el broadcasting se lo dan a Tegucigalpa y la compañía Maya Televisión con sus acompañantes, las estaciones de radio que retransmiten esta audición, lo hacemos desde la ciudad de San Pedro Sula. La temática que estamos presentando y que se inició con la presentación del abogado Wilfredo Méndez, defensor de los derechos humanos, abogado, analista sociopolítico y a la vez aspirante presidencial, se denomina Justicia o Venganza, la cadena contra María Luisa Borjas, camino al patíbulo. Y es que precisamente Luis XVI y su esposa María Antonia subieron al patíbulo durante la Revolución Francesa. Luis de Luisa, el monarca, y ahora la esposa de él, María Antonia. María Luisa está con nosotros, ya esta mujer que ha tenido un desempeño extraordinario en la policía, su cargo comisionada de policía en condición de retiro y a la vez es diputada titular ante el Congreso Nacional por el Partido Libre. Bienvenida, diputada María Luisa Borjas, en esto que estamos discutiendo cuando se ha consumado en una instancia de alzada la ratificación a una sentencia condenatoria por la figura de calumnia e injurias desde un potentado económico, desde un banquero hacia uno de los crímenes más horrendos y que le ha dado la vuelta al mundo, el asesinato de Berta Cáceres, donde tenemos entendido que usted leyó un documento, un informe que plantea la acción, la situación y que la ha llevado ya primero a la querella y luego a la apertura al juicio. Claro, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de dirigirme a su amable teleaudiencia a través del programa Punto y Coma, muy bien dirigido por usted, licenciado Aguilar. Infinitas gracias porque no todos los medios de comunicación realmente dan este tipo de espacios, no se atreven aún y cuando muchos estén realmente de acuerdo con la lucha, pero hay intereses poderosos, ¿verdad?, que se los impiden. Claro, en este caso, pues un fallo de declaración de no lugar a la casación que mis abogados presentaron ante la Corte Suprema de Justicia me deja nuevamente, pues, en indefensión, ¿verdad?, por un juicio que no tiene fundamento legal, que ni siquiera debió haberse iniciado porque no tiene las características para poderlo señalar como un acto constitutivo de delito.
Lo único que yo hice fue darle lectura a 3 informes, que conste, no fue solo uno, fueron 3 informes, porque a mis manos llegaron estos informes de 3 asesinatos connotados en el país, el del ingeniero Alfredo Landaverde, el del fiscal de Oro, abogado Orlan Chávez, y el de nuestra Berta Cáceres, una ambientalista reconocida no solo a nivel nacional, sino también internacional, ¿verdad? Por la lucha que ella estaba dando en su territorio por oponerse a estos proyectos hidroeléctricos, estos proyectos extractivos que lo único que dejan en los territorios es sequía, es destrucción, es daño al medio ambiente. Y específicamente Berta Cáceres había dado una lucha tremenda en oposición al proyecto Aguasarca, que era en el río Hualcarque. Este proyecto era impulsado por la empresa DESA S.A. y todo el mundo sabe, se ha publicado quiénes son los socios de esa empresa. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes podían estar interesados en desaparecer a la compañera Berta Cáceres? ¿A quién le estorbaban las acciones de Berta Cáceres? En toda investigación, como usted ha sido también investigador periodístico, en todas las investigaciones lo primero que se busca es el móvil. ¿Qué interés, qué motivo puede tener alguien para cometer tal o cual delito? ¿Qué interés podían tener los ocho señalados por autores materiales y que están guardando prisión ya? ¿Qué interés podían tener ellos? A ellos no les significaba ninguna amenaza ni ningún obstáculo. Berta Cáceres, ella significaba obstáculo para los empresarios dueños de estas empresas y específicamente de la empresa, de la represa Aguasarca, ¿verdad? En ese río Hualcarque. Entonces, resulta que me querella a mí este señor Atala cuando yo no hice ningún señalamiento específico. Yo leí tal cual los informes como los mencionan ahí los investigadores. Es más, los investigadores hacen hincapié en que ellos lograron identificar los autores materiales y los autores intelectuales en estos 3 casos por medio de pruebas científicas, o sea, vaciados telefónicos, por las interceptaciones de llamadas y otro tipo de pruebas que son científicas y que por lo tanto son indubitables. Y ellos son los que señalan tanto a los autores materiales como a los intelectuales. ¿Qué pasa? Alegan los apoderados legales del señor Atala que ese es un informe falso. Y yo le pregunto, ¿y cómo es que en la cárcel sí están purgando penas los autores materiales que están señalados en el mismo informe? ¿Cómo es que ese informe es verdadero cuando se refiere a los autores materiales, pero es falso cuando se refiere a los autores intelectuales? Es algo que definitivamente es contraproducente, es ilógico. Claro, por otro lado, tengo entendido que Berta Cáceres eran denuncias contra 49 de estas empresas extractivas las que había presentado, por lo cual, como lo dice su madre, una señora, doña Austraberta Flores, a quien yo le rindo el sombrero, le tengo una gran admiración, un gran respeto, porque es una mujer de temple, porque es una mujer valiente, con una entereza que nos da ejemplo realmente. Dice ella, mi hija tenía medidas cautelares
por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que la vida y la integridad física de nuestra Berta Cáceres estaba bajo la responsabilidad del Estado, de las autoridades del Estado. Y ella me dice, fue perseguida, amenazada, fue puesta en la cárcel, bueno, y amenazada por policías y por militares. Y esas denuncias están interpuestas en el Ministerio Público. Entonces, hasta que finalmente toda esa persecución y ese hostigamiento terminó con el asesinato de Berta Cáceres. Entonces, ¿de dónde pudo haber venido este hecho? Doña Austraberta se pregunta, ¿dónde están? ¿Quiénes son los autores intelectuales del asesinato de mi hija? ¿Son miembros del gobierno, funcionarios del gobierno? ¿Son empresarios interesados? ¿Son autoridades? ¿Son políticos corruptos? ¿Dónde están? ¿Por qué la autoridad no ha investigado? Ni siquiera los han llamado para que rindan una declaración. Entonces, cuando a mis manos llegan estos informes que desde hacía meses ya estaban en poder del Ministerio Público, lo que obviamente me demuestra a mí que el Ministerio Público no tenía ningún interés en investigar. Por eso me apersoné al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que es el encargado de velar por los derechos humanos de todos y cada uno de los hondureños. Y previo a la entrega de los informes, porque yo lo que quería era que el comisionado agilizara estas investigaciones en el Ministerio Público. Previo a entregar los informes, yo le di lectura tal cual estaban, sin ponerles ni quitarles nada. Yo no señalé a persona alguna, yo leí los informes. Eso no puede ser constitutivo de calumnia y mucho menos de difamación, ¿verdad? Mi interés era poner en el debate público un tema de interés general, de interés nacional y sobre todo porque el derecho a la libre expresión, además de estar consignado en nuestra Constitución de la República, está validado y está protegido a través de los convenios internacionales de los cuales Honduras es suscriptora. Entonces, definitivamente no puede calificarse como delito mi acción. ¿Qué pasa? Bueno, se inicia ese juicio, como digo, sin ningún fundamento legal, pero además con una serie de vicios de nulidad, porque el Código Procesal Penal, en su artículo 411, numeral 2, establece que si el querellante no se presenta a la audiencia conciliatoria y al juicio oral y público, se toma como un desistimiento tácito, o sea, que el juez natural, que en este caso recayó en la persona del presidente de la Corte, don Rolando Argueta, debió haber suspendido ese juicio desde el inicio, ¿verdad? Desde que no se presentó el señor Atala a la audiencia conciliatoria. ¿Y qué pasó? Mis abogados se lo hicieron saber durante la audiencia y él dijo, no, dice, pero aquí está el representante legal y el juicio continúa. Eso no es lo que dice la ley y ningún funcionario tiene más potestades que los que la ley le otorga. Él, por muy presidente de la Corte Suprema de Justicia que sea, no está por encima de la ley. Luego, durante el juicio, una serie, como digo, de vicios de nulidad, pero como ya tenían un objetivo específico, el juicio terminó y terminó con una sentencia, ¿verdad?
Y ahora que mis abogados pues habían interpuesto un recurso de casación, lo declararon sin lugar, que ya esperábamos porque, como digo, este no es un juicio jurídico, no tiene bases legales, es un juicio con un interés político y obedeciendo intereses económicos. Entonces, de cualquier manera, ellos tenían que lograr su objetivo. Y el objetivo es sacarme del Congreso Nacional, como digo, en una forma totalmente arbitraria, ilegal e ilegítima. Entonces, bueno, vamos a esperar. Digo, mis abogados van a interponer los recursos que todavía tenemos para hacerlos prevalecer, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia, pero de igual manera también nos vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde ya pues se pronunció, nos respondieron y están totalmente de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Que ahí no hay ningún hecho constitutivo de delito, ¿verdad? Que esto lo están manipulando mediáticamente, políticamente, y solo porque detrás de esa acusación hay un gran capital que lo respalda, ¿verdad? Justicia o venganza hacia... Eso se llama venganza, eso más bien es injusticia, es ilegalidad, es arbitrariedad, eso es venganza, porque aquí en nuestro país, desafortunadamente, hay personas que se consideran intocables, ¿verdad? Hay personas que aunque cometan los delitos más deleznables, no quieren que se les señale, pero ni siquiera con el pensamiento, ¿verdad? Y no, la ley es pareja para todo mundo, así como se le aplica la ley a aquel pobre ciudadano que por hambre se roba una fruta, una gallina, un celular, y que ahí sí van con todo el peso de la ley. Entonces, ¿por qué no aplicar la ley, no hacer justicia en el caso de un asesinato a todas luces, cometido desde las esferas más altas del país? ¿Cómo es posible que el ministro de Seguridad, que tenía la responsabilidad de proteger la integridad física y la vida de Berta Cáceres, haya dicho que no tenía seguridad porque él no sabía dónde vivía Berta Cáceres? Eso, además de demostrar ignorancia, negligencia, demuestra una clara confabulación. Óigame, si ese lugar, esa ciudad no es tan grande como para decir que él no podía, y además si era su responsabilidad, tenía que tenerla ubicada, tenía que saber a dónde estaba y tenía que haber tenido los elementos de seguridad para proteger su vida. No puede venir con una excusa irrisoria como esa, ¿verdad? Diputada, usted fue condenada a 2 años y 8 meses originalmente, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Decía el analista y defensor de los derechos humanos Wilfredo Méndez, código contra código, aparte de la acción retrospectiva, donde ya está denunciado y rechazada la figura que no debería ser punible, esto de las injurias, las calumnias, y la acción penal procesal y el encarcelamiento para este tipo de casos procesales, por un lado, y le quedan a ustedes la revisión que también lo haría la Corte Suprema, que no es confiable aquí en el país, para hacerlo así puntualmente, y le digo con el conocimiento y con la autoridad, porque yo he estado más tiempo en el Poder Judicial como cronista, como investigador, que en mi casa. Y por supuesto el amparo
y la denuncia ante la CID. Pongámosle que todo eso fracasara, ¿piensa asilarse en el extranjero como última instancia para proteger la vida y que no ocurra una tragedia como la que se dio con el periodista David Romero Elner? No, la verdad es que a mí me han ofrecido asilo desde el 2002, en que tuve una lucha férrea contra el sistema en ese entonces por las denuncias graves que yo interpuse desde lo interno de la Policía Nacional, ¿verdad? Y la verdad es que tuve ofertas de asilo tanto en países europeos como en Estados Unidos. Y yo siempre dije, no, nosotros tenemos que luchar en nuestro país, no podemos abandonarlo y dejarlo a merced de esta narcodictadura. En este caso, yo tengo hijos, tengo nietos, y les he enseñado que hay que luchar por los derechos, les he enseñado que uno tiene que ser responsable. Yo no me voy a ir a ningún lado, yo sigo de pie aquí en mi país, voy a seguir luchando. Si me llevan a la cárcel, pues tendremos que asumir, ¿verdad?, esa situación, y lo más seguro es que ya deben estar haciendo las gestiones para suspenderme del Congreso, porque desde un principio el apoderado legal de don Camilo Atala fue claro en decir que esa era prácticamente el principal objetivo de esta querella, ¿verdad? El sacarme del poder legislativo. Pero yo siempre le he dicho, desde cualquier trinchera, desde cualquier espacio, vamos a seguir luchando. En este momento son ellos los que se están poniendo en evidencia. La mayoría de los profesionales del derecho concuerdan en que no debería de existir esta acusación, que no hay fundamento legal para hacerla, pero que como ya sabemos que el Poder Judicial obedece a intereses personales y particulares, entonces pues por eso es que iniciaron, finalizaron y continúan con este proceso que, como usted bien lo establece, es una venganza, no es justicia, es venganza, más bien es injusticia, ¿verdad? Bueno, de hecho, imagínese usted que nombraron como juez natural nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque querían asegurarse que el mandado se hiciera de la mejor forma. Por otro lado, el día de que se programó la audiencia para comunicarme la sentencia, estábamos citados desde la 1 de la tarde. Estuvimos con mis abogados desde antes de la 1 en la sala esperando ese fallo. Llegaron las 5 de la tarde y recién a esa hora entregaron la sentencia a los medios de comunicación. Ni siquiera nosotros que estábamos ahí en la sala, ¿verdad? Sino que se le entregaron a los medios de comunicación, porque como digo, ellos lo que quieren es un impacto mediático. Y la gente que desconoce las leyes, los procedimientos, se cree lo que ellos están diciendo, se cree que yo cometí un delito, se cree que yo soy una delincuente y que yo realmente tenía intención de dañar la imagen de don Camilo Atala. Como digo, yo no mencioné a nadie en específico, yo le di lectura a un informe donde había un listado de personas, entonces no pueden ellos calificar eso. Pero además, quiero decirle que se tardaron desde la 1, que se supone que iba a ser la audiencia, hasta las 5 de la tarde. Se tardó el juez en emitir esa sentencia, porque en el fondo, él como profesional del derecho sabe que lo que está cometiendo es incorrecto, que no tiene fundamento. Entonces, me di cuenta yo por informaciones bien cercanas ahí al Poder Judicial,
que nada menos que el usurpador de la presidencia llegó en su helicóptero al Poder Judicial, prácticamente a doblarle el brazo a Rolando Argueta para que emitiera esa sentencia, porque Rolando Argueta todavía no estaba convencido, todavía no se atrevía a dictarla y tuvo que llegar el que da las órdenes aquí en el país, el que tiene concentrado el poder, ¿verdad? Porque aquí no hay independencia de poderes. Llegó en su helicóptero a doblarle el brazo a Rolando Argueta y por eso recién a las 5 de la tarde fue emitida esa sentencia, ¿verdad? Porque aquí todo se maneja de esa forma, ¿verdad? En la forma oscura, con esos subterfugios y bueno, y por eso tenemos lo que tenemos ahora aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre pongo mis planes y proyectos en las manos de Dios. Yo sé que aquí en el país, con esta narcodictadura, es difícil lograr la justicia, por eso pues ya estamos en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque definitivamente aquí estamos los hondureños en una total indefensión y sobre todo los que nos atrevemos a señalar este tipo de acciones, este tipo de arbitrariedades, la negligencia de las autoridades, negligencia o colusión, ¿verdad? De las autoridades, eso lo consideran ellos dañino. Aquí el delito no es asesinar, no es robar, no es lavar activos. Aquí el delito más grande que se puede cometer en este país es denunciar, es señalar. Ese delito, si lo persiguen con todo el peso, no de la ley, con todo el peso de la venganza, con todo el peso de la arbitrariedad, con todo el peso de la ilegalidad. Lo que popularmente se conoce la lucha del bien y el mal. La batalla de David y Goliat. Usted, mi amiga, mi amigo televidente, juzgue hacia dónde están repicando las campanas. Han tenido en la primera parte al defensor de los derechos humanos, el director del CIPRODE, el abogado Wilfredo Méndez, haciendo un análisis de coyuntura a este juicio contra la comisionada de policía en condición de retiro, a la vez diputada titular ante el Congreso Nacional, María Luisa Borjas, quien se ha tenido que estar defendiendo del empresario y banquero Camilo Atala, que considera que lo ha difamado, que lo ha calumniado, que lo ha injuriado, y el sistema judicial está apuntando hacia ese rumbo. Muchas gracias por su acompañamiento, por esta proyección que dan nuestros televidentes a los foros que hace Maya Televisión y que tienen el acompañamiento de estaciones de radio como la poderosa y libertaria Radio 1 en la ciudad de San Pedro Sula, para todo el norte, el occidente, el Caribe, el Atlántico, la zona insular, incluso la Mosquitia, la grande de Honduras, Radio El Mundo. Hasta pronto, diputada. Muchas gracias, licenciado Aguilar, y yo quiero a través de su medio presentar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han mostrado su solidaridad, su apoyo, su aprecio, tanto dentro como fuera del país. Muchas gracias infinitas a usted, a Maya TV, y vamos a seguir aquí en la brecha, luchando por nuestros derechos. Soy Arnulfo Aguilar, punto y coma, a través de Maya Televisión. Hasta pronto.